Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Primeramente, gracias a todos por estar aquí, gracias por darle clic. En verdad este video para mí es algo importante porque es una de las situaciones que he llevado a lo largo de mi vida y que me ha costado muchísimo adaptarme a ella. Pero bueno, sin más, vamos a darle hacia adelante. La palabra crisis. Primero que nada tenemos que tratar de entender qué es una crisis. Es una situación complicada y voy a tratar de desmembrar la conceptualización que tenemos acerca de la palabra crisis. Esta, en un enfoque de grandes rasgos, puede diversificar de manera amplia, pero si nos vamos al concepto de cuál es la crisis, esa parte nos puede ir reduciendo el espacio y el tamaño de este concepto. Y voy a tratar de hacerlo de la manera más general. Crisis es una situación de cambio abrupto que le impide al individuo o al grupo social adaptarse de manera rápida y genera un impacto profundo en quien lo vive, ya sea el grupo o la persona. Existen varios tipos de crisis. Por ejemplo, podemos empezar con la que nos vamos a enfocar, que es la crisis personal, la crisis de salud emocional, la crisis existencial, a lo que son las crisis sociales, que son, por ejemplo, económicas y ambientales. Nos vamos a las crisis étnicas incluso, que también van muy pegadas a veces con lo que nosotros nos vamos creyendo de nosotros mismos. Y pues de ahí pues se derivan tantas otras cosas como guerras, como conflictos, etcétera. El segundo plano pues también pueden ser también de manera personal o de manera grupal. Por ejemplo, una crisis ambiental pues obviamente nos afecta a todos como planeta, porque a final de cuentas si no sé, en el Sahara empieza a llover, va a tener una repercusión del otro lado del mundo. Si empieza a haber sequías, del otro lado del mundo va a haber más nevadas, etcétera. Estamos conectados. Y eso más o menos pasa también con las crisis personales, que es a las que nos vamos a enfocar. Cuando nosotros tenemos una crisis emocional, pues todo nuestro entorno cercano también se ve afectado. Y ojo, esta parte quiero dejarla muy bien marcada, porque el hecho de que nosotros tengamos una crisis pues no es que nosotros lo decidamos, simplemente llega en el momento que tiene que llegar, no la vemos venir, no hay un indicador que nos diga que está a punto de llegar a una crisis, porque puede ser emergida por cualquier cosa. Entonces, esa parte para mí es muy relevante. Yo duré mucho tiempo sin crisis. Y en estos últimos días he tenido unas crisis bastante difíciles, pero la parte importante es identificarlas. Cuando tú las identificas, puedes empezar a trabajarlas. Y este video pues lo vamos a enfocar a esa parte. Tratar de dar los indicios para que tú puedas ver cuando estás en una crisis. En las crisis personales que llegamos a tener, hay que hacer mención de que todas son súper abrumadoras y difíciles de manejar. ¿Por qué? Porque nos generan un impacto tan drástico en nuestra vida que muchas de las veces no sabemos que estamos viviendo en crisis y las normalizamos pensando que es el comportamiento habitual que debemos de tener. Entonces, esa parte es lo complicado. Muchas personas creen que nosotros llevamos a ese concepto por el hecho de que para nosotros lo estamos manejando, y no, desafortunadamente nuestro sobrepensamiento a veces nos lleva a caer en esta situación. Si ustedes me lo preguntan, para mí es lo más complicado que puede haber. El sobrepensar las cosas te lleva a diferentes escenarios que la mayoría ni siquiera van a pasar, pero tú ya estás imaginando una y otra 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 cosa que a final de cuentas no van a llegar a pasar, y cuando pasan ni siquiera te avisan. Entonces
la parte importante es dejar de sobrepensar las cosas. Dentro de este tipo de crisis, por ejemplo, yo puedo poner como ejemplo la crisis de los 25, que es cuando no sabes a dónde va tu vida, cómo va tu vida, qué estás haciendo con tu vida, por qué haces lo que haces con tu vida. La crisis de los 30, cuando estás dándote cuenta que estás dejando de ser joven, que los 20 se están quedando atrás y que te quieres aferrar, etcétera. Entonces, muchas de las veces empiezas a actuar de una manera complicada y diferente a la que normalmente deberías de actuar. Digo, este tipo de ejemplos que pongo no aplican para todo el mundo, porque conozco personas que han pasado por esas edades y no han tenido ninguna de estas situaciones, pero conozco otras tantas personas que las tienen años después. Entonces, todo esto va dependiendo de la persona que lo está viendo. ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. A pesar de que todos somos seres humanos de carne y hueso, pues todos vivimos de una manera diferente las cosas, ya sea por lo que aprendimos en nuestra casa, por lo que nos inculcaron, por lo que vamos teniendo de experiencias en la vida diaria y conforme también a lo que nos vamos formando educativamente. Regresando al punto de cuáles son las causas, aquí podemos poner una diagonal y decir cuáles son los efectos. Pero desafortunadamente no podemos poner una causa en específico, como lo mencionaba anteriormente. A veces tenemos el vaso tan lleno que una sola gota de líquido puede hacer que se derrame el agua. No hay algo en específico que te haga decir vas a caer en una crisis. Pero dentro de ese algo no específico, lo que podemos usar como concepto, la acumulación de situaciones. Supongamos que tú en tu trabajo tienes 1000 situaciones que te están presionando y presionando y presionando y presionando y presionando y presionando, y resulta que llegas a casa y por cualquier tema tú tocan un tema cercano a tu trabajo o a veces ni siquiera cercano y ¡boom! Se te cae el mundo, empiezas a sobrepensar cosas, caes en crisis cuando una cosa ni siquiera tenía que ver con la otra. Entonces, a lo que voy con esto, no tenemos una conceptualización de cuáles son los indicadores específicos de qué te va a llevar a tener una crisis. Lo único que sí yo puedo decir desde mi experiencia, desde lo que he leído, desde mis pensamientos o mis percepciones, es que la acumulación te va a llevar a una crisis. Acumulación de acciones, acumulación de pensamientos, acumulación de inclusive procrastinidad, también te van a llevar a una crisis. Espero haberlo dicho bien. Ahora vamos con lo que son los efectos que te van a llevar el estar en crisis. El primero va a ser sobrepensar las cosas. Te vas a imaginar muchas cosas que la mayoría de ellas ni siquiera son reales. Te va a dar insomnio, te va a dar demasiado sueño, te va a dar hambre, se te va a quitar el hambre, te vas a quedar exhausto, vas a estar acelerado, vas a estar con intrigas, te vas a sentir triste, deprimido, no vas a querer pensar y al no querer pensar vas a volver a pensamientos. Y desafortunadamente eso no todas las personas sabemos sobrellevarlo. Porque muchas de las veces aprendemos a vivir en crisis. Pero no todo el mundo sabemos sobrellevarlo. Aquí el punto que yo te daría sería el siguiente. Trata de identificar tus crisis. Trata de identificar tus acciones. ¿Por qué? Porque entre más rápido la identifiques, vas a llegar a la parte más importante de la crisis, que en su concepto dice que es momentáneo y transitorio. ¿A qué me refiero con esto? Es un periodo de tiempo definido y ¿qué va a pasar? ¿A qué me refiero con periodo de tiempo definido? Puede ser un año, pueden ser 3 meses, pueden ser 3 días, puede ser... Es un periodo específico de tiempo, pero también es transitorio.
y va a pasar. No te enfoques en ello. El tiempo es lo único que pasa. Esas dos palabras muchas veces se volvieron mi mantra. Es temporal y transitorio, temporal y transitorio. Y cuando más lo entiendes, la crisis se vuelve menor. Y la otra parte importante de la crisis es que en las crisis se toman decisiones. Y tú decides qué es lo que vas a hacer. Amigos, pues me queda agradecerles. Espero que este video les ayude, porque a mí me ayuda mucho hablar de eso. Y les agradezco infinitamente por haberme prestado estos minutos de su vida. Si conoces a alguien que tenga problemas con esto, muestra el video, que lo vea, que lo cheque, que lo personalice, y cualquier cosa pues estamos ahí en los comentarios. Que tengan un excelente día y gracias por ver.